El compost es la descomposición de la materia orgánica. Es algo que se hace de forma natural. En la naturaleza, valga la redundancia, saber que en la naturaleza la basura no existe, que nosotros los humanos somos los que creamos la basura y que más o menos el 50% de lo que ponemos en la bolsa no es basura, es materia orgánica, es un recurso, es una materia prima para producir compost. ¿Cómo se hace? Simplemente con los restos de la casa. Tengo un tachito en la bacha de mi cocina. Todos debemos tener un tachito para separar de origen lo que es materia orgánica. Todo lo que es cáscara de frutas, cáscara de vegetales, huevo, servilletas, papel, todo puede ser transformado en materia orgánica. Después vamos a la compostera. Hay muchos modelos de compostera y lo importante de esto es que tenemos que saber qué material es húmedo y qué material es seco, porque el compost se hace con una composición de materiales húmedos y secos, pero puestos de forma superpuestos. Siempre que pongo húmedo, pongo seco. Lo húmedo sería los materiales de la cocina, las cáscaras, todos los restos orgánicos, que no sean cocinados, que no tenga grasa, que no sea, por ejemplo, una ensalada que yo aderecé y que me sobró, no. Todo lo orgánico que no ha sido procesado. Y lo seco siempre lo tenemos que mezclar. Cuando ponemos húmedo, ponemos seco para que haya un equilibrio. Lo seco sería cartón, hojas secas, que ahora en el otoño tenemos un montón, paja, puede ser viruta, puede ser el pasto seco, todo eso. Como puedes ver, son cosas que tenemos todos en la casa. Esas capas que nosotros vamos a ir poniendo van a traer microorganismos, millones de microorganismos que van a venir a descomponerla. Entonces vamos a ver cómo se va transformando todo eso. Es un proceso que es lento. La gente me dice, ¿cuándo está el compost? Cuando esté. Porque el compost puede tardar entre 4 y 6 meses. Eso va a depender de la época del año. En otoño e invierno es un poquito más lento, en primavera verano es mucho más acelerado. El compost tiene que tener 3 factores para hacerse, que es temperatura, humedad y oxígeno. Todos los microorganismos que intervienen en la descomposición de materia orgánica son microorganismos que necesitan oxígeno. Tiene que tener el compost una humedad de por lo menos un 70%. Estamos hablando de una alta humedad. Y tiene que tener temperatura para que se vaya armando el compostaje perfecto. Las condiciones se generan cuando yo pongo las proporciones adecuadas de los materiales, tanto los húmedos como los secos. Siempre que pongo húmedos, pongo secos. Los húmedos me van a proporcionar nitrógeno y los secos me van a proporcionar carbono. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el compost muy húmedo, la gente dice, se me humedeció mucho. Bueno, es porque puse mucho húmedo. O está muy seco, es porque puse mucho seco. Entonces, tiene que ser como un movimiento normal, como se hace en la naturaleza. En la naturaleza nada es excesivo. Lo primero es que sirve para crear conciencia de que lo que generamos tiene que descomponerse y volver a la tierra, para crear conciencia de que la basura que creemos basura no lo es, sino, como dije, es materia prima. Y lo segundo es que nos vamos al cabo de unos meses vamos a tener un material que no va a tener nada que ver con lo que pusimos, donde no se va a conocer la cáscara de la banana, de la papa, no se va a conocer nada, porque todo está debidamente descompuesto y es oro el compost, porque lo que hace es alimentar a los microorganismos del suelo. El compost no es un abono, no vamos a pensar que el compost va a alimentar a las plantas, no. Nosotros con el compost alimentamos el suelo y los microorganismos que viven en el suelo, que son millones, van a hacer que todos los minerales estén disponibles para las plantas. Una huerta sin compost es una huerta que no está viva. El suelo es un suelo vivo. Yo siempre le digo a mis alumnos, cultivemos el suelo y el suelo se va a encargar de cultivar a las plantas. Entonces el compost es necesario para el jardín, para la huerta. Lo primero es, el compost tiene olor, es feo, no lo quiero ver. Bueno, se busca un lugar sombreado, porque tiene que ser un ambiente cálido. Pensemos como en un bosquecito donde se está generando esta materia orgánica. Siempre es debajo de árboles, a la sombra, un lugar fresco. Elijamos un lugar fresquito y vamos a hacer el compost que a nosotros nos venga bien.
vamos a pasar por muchos compost antes de llegar al ideal. Podemos empezar por un tachito, podemos empezar haciéndolo en el suelo. La recomendación mía es que si tengo una casa grande con muchos miembros en la familia, el compost tiene que ser grande. Puede ser de plástico, de madera, puede ser de alambre, puede no contener nada, puede estar directamente en el suelo, dependiendo si es un campo, una quinta, la puedo tener y en un lugar alejado de la casa en el suelo. Importante que la gente sepa que el compost no tiene que tener olor, porque no es una putrefacción, sino una descomposición. Entonces, cuando el compost tiene olor es porque yo he puesto mucha materia verde o húmeda y no la he mechado con materia seca.